Bueno, gente linda, ¿cómo estamos? Gente linda y la gente que no es linda también. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Este, bueno, vamos a ver un poco de anatomía del sistema nervioso. Los pone nervioso, ¿no? No es para tanto. Además, lo que el alumno de medicina o quien estudie ciencias de la salud, sin ser un neurólogo o un neurocirujano o un neurofisiólogo, no es tanto lo que tiene que saber. Tenemos que impartir conocimientos básicos, generales, que puedan hacer que tengamos un conocimiento integral del sistema nervioso. Pero tampoco tenemos que insistir con detalles pedorros que después no nos van a servir o que se van a olvidar. El conocimiento que hay que transmitir tiene que tener dos características. Tiene que ser práctico y durable. Práctico es decir que se lleve a la práctica y durable que dure. ¿Para qué vamos a estudiar cosas que no la vamos a usar nunca o que se nos va a olvidar? No tiene sentido. Pero bueno, nada. Vamos a ver vías de conducción nerviosa. Las vías de conducción nerviosa, una vía de conducción es una sucesión de dos o más neuronas agarradas de la manito haciendo sinapsis que van a transportar una información determinada. En base a la información que transporten va a ser el carácter de la vía. Pueden ser de dos tipos, aferentes y eferentes. Bueno, acá dice aferentes y aferentes porque me equivoqué, copiar-pegar, pero es eferentes. Aferentes son las que traen información de afuera para adentro, sensitivas y sensoriales. Las eferentes, ustedes hagan de cuenta que acá hay una E, las eferentes sacan información de adentro para afuera, por medio de la vía motora y de la vía de asociación. Vamos a ver en esta primera entrega generalidades de vías aferentes sensitivas. Como vías sensitivas hablamos de tacto, dolor y temperatura. Y también la vía propioceptiva. El tacto se divide en dos tipos, tacto fino y tacto grueso. Algo con médula habíamos visto de esto. El tacto fino es el tacto que discrimina, el discriminativo o epicrítico. El grosero es el que no discrimina, es el protopático. El ejemplo de siempre. Yo tengo en la mano algo redondo, chato, de metal, puede ser una moneda, puede ser una medalla, puede ser... Después con el tacto fino discrimino si tiene números, si tiene letras, el peso, la temperatura. Entonces más o menos me doy cuenta si es una moneda, si es una medalla. ¿Se entiende más o menos la idea? Bien. Cada una de estas vías, la termoalgésica es la de la termoalgésica, dolor y temperatura. Y la propioceptiva es la que da noción de la disposición de nuestras partes del cuerpo en el espacio y del tono muscular o del tono postural. Bien, cada una de estas vías está formada por neuronas, sucesión de neuronas. Cuando hablamos de dónde está la primera, la segunda o la tercera neurona, nos referimos a dónde está el cuerpo de esa neurona. Entre las neuronas va a haber fibras blancas, va a haber haces que las contacten. Perfecto. El tacto fino va a encontrar, como todas estas cuatro vías sensitivas, a nivel espinal su primera neurona en un ganglio periférico, que es el ganglio espinal. Diferentes con lo que es en la cara, que después lo vamos a ver con cada una de las vías, donde el ganglio va a ser el ganglio de Gassier, pero no los quiero confundir. Entonces, primera neurona de todas estas es el ganglio espinal a nivel de la parte posterior de la médula, en la raíz posterior. En el caso del tacto fino, la segunda neurona va a estar en los núcleos de Golgi de Burdach o de Gracillus cuneatus, que están localizados a nivel del bulbo. De ahí sigue una cinta blanca que es la cinta de raíz media, y encuentra su tercera neurona en el núcleo lateral ventral dorsal del tálamo. La cuarta neurona va a estar en las áreas 1, 2 y 3 de Brodmann, y ahí terminó la vía del tacto fino. El tacto grueso o protopático tiene su segunda neurona en el núcleo esponjoso del estrato zonal de Waldeyer, en el asta posterior de la médula espinal, haciendo como haz espinotalámico anterior o medialuna de Dejerin. Encuentra su tercera neurona en el tálamo, en el núcleo lateral ventral dorsal, y de ahí va a ir a las áreas 1, 2 y 3 de Brodmann. La vía termoalgésica encuentra su segunda neurona en la sustancia gelatinosa de Rolando, que también está en el asta posterior de la médula, haciendo como haz espinotalámico lateral, que luego se va a adosar a la cinta de raíz media, ya lo vamos a ver. Y después tercera y cuarta neurona es igual que las anteriores. La vía propioceptiva se divide en consciente e inconsciente. La consciente es la que nos da conciencia a nosotros, corre por la misma vía que el tacto fino o epicrítico. Entonces, si ustedes le preguntan
por dónde corre la vía propioceptiva consciente, acuérdense que es por la misma sucesión de neuronas que el tacto fino o epicrítico. Por ejemplo, yo en este momento estoy sentado en la cabecera de la mesa del comedor con mis patas, con mis piernas, mis miembros inferiores arriba de una silla, de la otra silla. Muy cómodo acá en la punta de la mesa con la notebook. Entonces, yo sin mirar mis piernas, puedo decir que mis piernas están cruzadas. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? De eso se encarga la vía propioceptiva consciente. Por ejemplo, en este momento ustedes, ¿cómo tienen las rodillas? Sin mirarse, ¿eh? ¿Flexionadas o extendidas? Y seguro que flexionadas. Yo las tengo extendidas. Eso, bueno, de eso se encarga la vía propioceptiva consciente. La inconsciente se va a encargar de regular el tono postural. Por ejemplo, cuando nosotros contraemos un músculo, tenemos que relajar el antagonista. Por ejemplo, si yo contraigo el bíceps, tengo que relajar el tríceps. O tener un tono de semi-reposo. Por ejemplo, cuando estamos en el colectivo, para mantener el equilibrio, vamos contrayendo y relajando constantemente los músculos. El tono de reposo de un músculo se denomina tono postural. De eso se encarga la vía propioceptiva inconsciente. Por suerte no estamos pensando que tenemos que relajar el tríceps para contraer el bíceps para poder mover el... Si no sería un despelote, ¿se imaginan lo que sería eso? Bien, bastante que no nos da para hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, esta vía propioceptiva inconsciente va a ser de dos tipos, directa o cruzada. La directa encuentra su segunda neurona en el núcleo de Clark-Stilling en la columna posterior, en el asta posterior de la médula espinal. Asciende como hace espino cerebeloso directo o de Fleschy y va a encontrar su tercera neurona en el arquicerebelo a nivel del vermis cerebroso. De ahí encuentra su cuarta neurona en los núcleos globoso y emboliforme, que corresponden al paleocerebelo, y de ahí va a las neuronas quinta y sexta que se encuentran en el núcleo lateral ventral medial del tálamo y en las áreas 4 y 6 de Brodmann respectivamente. La propioceptiva inconsciente cruzada va a encontrar su segunda neurona en el núcleo o en la zona de Becherev, núcleo de Becherev, que se encuentra en el asta posterior de la médula. De ahí asciende como más espino cerebeloso cruzado, se cruza al lado opuesto, o de Gowers, y ahí sigue de la misma manera, va al arquicerebelo, al vermis, después a los globosos y emboliforme, al látero ventromedial del tálamo y a las áreas 4 y 6 de Brodmann. Esto es más o menos un esquema general de cómo están dadas las 4 o 5 vías de conducción nerviosa sensitivas. Acuérdense que el tacto fino, el tacto grueso y la vía termoalgésica, la tercera y la cuarta neurona son siempre iguales. O sea que lo que hay que acordarse es dónde está la segunda y cuál es el haz que las comunica. Y que las neuronas de la tercera a la sexta en la propioceptiva inconsciente es la misma. Son las mismas. Son porque son muchas, son las mismas. O sea que había que acordarse siempre lo que está acá en colorado y en verde. Es decir, dónde está la segunda neurona y dónde está el eje que la comunica con la tercera. Bueno, le mando un abrazo enorme a Felipe Martínez, que mi amigo de Temuco, que estuve charlando recién con él en MSN antes de empezar a grabar este video. Y un abrazo muy grande para todos los que mañana, lunes 14 de diciembre del año 2009, van a rendir anatomía o, bueno, algo parecido. O aunque rindan un final, aunque no sea anatomía, que tengan mucha, mucha suerte. Que la fuerza los acompañe. Les dejo un abrazo gigante y mucha, mucha, mucha suerte. Ahí está Martín mirándose con un gatito que habíamos encontrado una vez por la calle. Qué personaje. Gente, éxitos y bueno, seguimos dentro de un rato. Chao.